Hermanos, continuaremos con nuestra meditación acerca de Balaam el agorero. Vamos a leer hoy en el capítulo 23, una vez más, el capítulo 23 de Números, y vamos a leer a partir del versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará, y como león se erguirá. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Que el Señor Dios bendiga su palabra. Balaam el agorero. El verso 18 dice: entonces él, es decir, Balaam, tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye. ¿Qué entendemos acá? Que hay una intimación de Balaam al rey Balac a que oyera con toda reverencia un mensaje de parte de Dios. ¿Debería ser siempre así? Cuando hay un mensaje de Dios, tenemos que escucharlo con toda reverencia. Esto nos recuerda a un hombre zurdo en el pasado, y los que quieran ya en momentos de más tiempo meditar o leer la historia, la van a encontrar en Jueces, el libro de los Jueces, capítulo 13, desde el versículo 12 hasta el 30. Ahod le dijo al rey Eglón moabita, que subyugaba al pueblo de Israel: tengo palabra de Dios para ti. Y el rey moabita, Eglón, le dijo: salgan todos. Quedaron los dos. ¿Y cuál era la palabra de Dios? Un cuchillo, una daga de 2 filos y de más de 40 centímetros que se había hecho el zurdo Ahod. Y dice el relato que perdió en el vientre este cuchillo hasta la empuñadura. Es la espada de dos. Me recuerda a lo que dice en Hebreos 4, la palabra de Dios es como una espada de 2 filos. Oh, queridos hermanos, este mensaje permanece. Levántate y oye con reverencia el mensaje de parte de Dios. Esa palabra de Dios es de 2 filos. Por un lado va a cortar aquello que no sirve en nosotros, sin duda alguna, que eso es lo importante. Y esta palabra de Dios tenía que escuchar Balac, el rey que quería maldecir al pueblo de Dios.
Dice, Dios no es hombre para que mienta. Así dice la palabra de Dios. Esto es lo que le dijo a Balac. Dios no es hombre para que mienta. Los hombres cambian. Esto debemos darnos cuenta. Nosotros somos volubles, somos mutantes, cambiantes en nuestra forma de pensar, en nuestra manera de actuar. Cambiamos de pensamiento, a menudo quebramos nuestros juramentos, es decir, nuestras promesas, cambiamos estas promesas, pero Dios no hace ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no cambia? Porque dice en Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Le dijo Samuel a Saúl cuando volvía de derrotar a Amalek y una derrota a media, un triunfo a medias, le dijo claramente, cuando Dios le había quitado ya, le dijo, hasta aquí es tu reinado, se acabó. Le dijo estas palabras que se registran en 1 Samuel 15:29. El que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá. Alguna vez, ocasionalmente, cuando las Escrituras hablan alguna vez de arrepentimiento de parte de Dios, no es que Dios se arrepienta para retractarse, no. Esto más bien, que quede claro, que significa que el Señor cambia a la forma de sus procedimientos con sus criaturas. ¿Y cómo y por qué las cambia? Cuando la Escritura dice se arrepintió Dios o le pesó a Dios, es que Dios cambia sus procedimientos en atención al correspondiente cambio que hay en las criaturas hacia el Señor. Nosotros sabemos que el fuego quema. Nuestros padres nos enseñan que no hay que meter la mano al fuego. Y lo hacemos. Ahora, a veces Dios permite que nosotros tengamos que pasar por situaciones que originalmente al Señor no le agradaría. Pero Dios tiene que cambiar sus procedimientos como una respuesta a esos cambios fluctuantes que hay en nosotros para con Él. Ahora, este principio se ve mejor y más claramente expuesto en Jeremías, y lo vamos a leer porque es interesante, ustedes se van a dar cuenta de lo que estamos diciendo. En Jeremías, el capítulo 18, versículos 7 hasta el 10. Leamos Jeremías 18, versículo 7. En un instante, dice Dios, hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino, ya no para destruir, sino para edificar y para plantar. Dios cambia aquí su proceder cuando la gente cambia y se arrepiente. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Qué claro está expuesto acá que Dios cambia sus procedimientos no porque se retracta o se arrepiente, cambia sus arrepentimientos por
como si fuera una respuesta, una atención a los cambios que hay en nosotros que somos fluctuantes. Las causas operan de modo que los hombres han abusado, pero sus propósitos, es decir, los propósitos de Dios, son irrevocables e inalterables. Así dice en Isaías 14:27, Jehová lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? No, Dios es firme, es irrevocable en lo que da. Cuán alentador el pensamiento en medio de estas variantes de nuestra vida, de nuestro comportamiento. Cuán alentador es el pensamiento que nos entrega la palabra en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Yo soy frágil. Yo tengo cambios. A veces mi comportamiento para con Dios está en función a las circunstancias que a veces son apremiantes, a veces son circunstancialmente de dolor. Mi comportamiento para con Dios cambia, pero qué bueno es que sepa, hermano, que el Señor Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En el versículo 21 de nuestro capítulo 23 de Número, leemos, no ha notado iniquidad en Jacob, es decir, Dios no ha notado iniquidad en Jacob, no ha visto perversidad en Israel. Nada. El pensamiento principal es que Dios no había visto en Israel iniquidad o perversidad que sea una base suficiente para que su justicia les tenga que infringir maldición. Lo que era el deseo de Balaam, por supuesto. El deseo de Balaam era maldecir y el propósito de Balac era que lo maldiga. En este sentido, Dios no los ve para castigar, para destruir o maldecir, sino que los perdona y olvida. Así dice en Isaías 43:25, yo soy el que borra tus rebeliones, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios los ha sacado de Egipto. Dice el verso 22 de nuestro capítulo que estamos analizando. Dios los ha sacado de Egipto y Dios tiene fuerzas como de búfalo. Qué lindo, qué bueno. El búfalo es símbolo de fortaleza victoriosa. Así vemos como Moisés, cuando bendice a las 12 tribus de Israel, en el capítulo 33, versículo 17 de Deuteronomio, usa esta figura cuando habla de José, de la tribu de José. Los sacó de Egipto, los guiaba, no había renunciado a pastorearles. Por lo tanto, luchar contra Israel era luchar contra Dios. Luchar contra un creyente que anda en los caminos del Señor es pelearle a Dios mismo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, fue nuestro pensamiento anterior. Amados hermanos, qué bueno es que Dios no vea nada en nosotros que le permita a Él dejar que el enemigo nos zarandee. Que no haya nada en nosotros que impida a que las fuerzas del Señor como de búfalo estén siempre para nuestra protección. Vamos a seguir un poquito más con este pensamiento más adelante. Que el Señor bendiga su palabra.